Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness Mundial. El origen de una plantación exitosa. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta. Porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Bueno, antes que nada, quería decirles que estas presentaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube de la estación experimental y de Brooke. Así que las pueden ver y consultar cuando quieran. Las preguntas que nos llegaron por chat para los diferentes disertantes son las siguientes. Primero tenemos para el ingeniero Esteban Arroyo una consulta que nos dice: ¿a qué puede deberse que las zonas de bajo contenido de fósforo es la que tiene mejor contenido de materia orgánica? Bueno, atendiendo a la pregunta, hay varios factores que analizar. Principalmente el contenido bajo de fósforo de la zona del este, de los departamentos Cruz Alta y Buruyacú, está dado por la mineralogía del suelo. Son suelos naturalmente bajos en ese elemento, no así todos los otros suelos de origen aluvional de la zona central o zona sur del área. Por eso los contenidos bajos se encuentran concentrados hacia esa zona. Y los contenidos de materia orgánica que se da a la inversa, que son más altos en los departamentos del norte que del área central, creemos que está dado porque son áreas que han entrado en producción más nuevas con respecto a las de la área centro y sur. La área tradicionalmente cañera es la zona centro de la provincia de Tucumán. Esas son áreas más nuevas, por lo cual los suelos todavía presentan un buen contenido de materia orgánica con respecto a la área tradicional. Bien. Tenemos otra pregunta para Bien, tenemos otra pregunta para Esteban Arroyo, que hace referencia a los costos del análisis de suelo. Dicen: ¿es costoso un análisis de suelo y un mapa? Si nosotros comparamos el valor que tiene un análisis de suelo con respecto a la inversión inicial que tenemos que hacer, por ejemplo, para el cultivo de caña de azúcar, el análisis de suelo tiene un costo muy, muy bajo, por lo cual no es justificable no hacerlo. Muchas veces, capaz que es por desconocimiento, que no se lo hace o ya está el cañaveral implantado y nos olvidamos de hacerlo. Pero no es costoso un análisis de suelo. Es más, ronda aproximadamente actualmente entre los 1.600 a 1.700 pesos un análisis de aptitud, y en nuestro laboratorio siempre estamos recibiendo muestras y dando información de los suelos. Aparte, toda esa información que el productor lleva a nuestro laboratorio siempre está disponible para otros trabajos que sirven para identificar áreas que pueden tener ciertas limitantes. Y con respecto al costo que tiene un mapa de suelo, aproximadamente está
para que pongamos un valor de referencia, en $2 por hectárea, a dólar oficial, que serían 200 pesos por hectárea, hacer un mapa de suelo. Pero la información que nosotros obtenemos de suelo o edáfica de nuestro lote es de mucha ayuda y sirve para varios años. No tenemos que hacerlo todas las campañas, que hagamos un análisis cada 2 o 3 años. La información que tenemos es muy valiosa y nos permite ajustar o eficientizar el uso de los recursos en la producción agrícola. Bueno, muchas gracias, Esteban. Ahora las preguntas que siguen son para el ingeniero Juan Romero. Una de ellas dice: ¿es económicamente posible el agregado de fósforo en una soca 4? Bueno, de los ensayos que les mostré recién, en particular en el primero de ellos, con la ingeniera Virginia Paredes ya realizamos el análisis económico. Ella lo hizo, en realidad yo le di toda la información y lo vimos juntos. Y teniendo en cuenta los costos de aplicación, el costo del fósforo, tanto el del superfosfato triple como el del nitrocomplex, en una primera campaña y en la segunda campaña solo aplicando nitrógeno y aprovechando el fósforo residual, la ganancia neta en los 2 años era de entre 13 a 20, 22 bolsas de azúcar por hectárea. Entonces era un resultado muy positivo. Además, tenemos que tener en cuenta que si mediante esta práctica hemos ganado 2 cosechas más en esa cepa, la amortización de la plantación disminuye significativamente, lo cual es otro impacto positivo desde el tema de la rentabilidad del negocio. Bien. Otra consulta, Juan, es en la región del Pedemonte, ¿a qué se debería que haya una brecha tan grande de rendimiento entre las cañas con un nutriente y la combinación de los mismos? Bueno, en particular en esa zona de suelos muy sueltos, muy arenosos, en zonas pedemontanas, como Esteban les comentó en un principio, la principal limitante para la producción de caña en esa zona es la falta de almacenaje de agua en el perfil. Además, tiene muy bajas concentraciones de potasio, calcio y magnesio intercambiable, y en este caso tenía bajos niveles de materia orgánica, por lo cual el suministro de nitrógeno y de azufre probablemente también es deficitario, y lo mostraron los resultados. Entonces, teniendo una campaña favorable desde el aspecto, digamos, hídrico, el potencial de responder al agregado de estos nutrientes realmente es muy alto, y por eso creo que se obtuvo semejantes incrementos de producción en esa zona. Gracias, Juan. Ahora tengo consultas para el ingeniero Francisco Sosa. La primera de ellas dice: ¿cómo se calcula la humedad a capacidad de campo y en el punto de marchitez? Bueno, una muy buena pregunta. Hay varias formas. Una de las más sencillas y económicas que nosotros recomendamos es hacer un muestreo de suelos, y en ese muestreo de suelos solicitar al laboratorio que emita unos resultados de las fracciones granulométricas, es decir, limo, arena y arcilla, y materia orgánica, y con esa información ya podríamos hacer una modelación y tener una estimación bastante aproximada de los valores de capacidad de campo. Es la forma más recomendable y económica que nosotros aconsejamos. Hay otras más precisas, pero tienen mayor costo, y por ahí ya solamente se aplican más a trabajos de investigación y cosas más puntuales. Otra consulta para Francisco es: ¿cuál cree que sería el principal beneficio de la ambientación de lotes?
Bueno, hay varios, pero básicamente cuando uno puede ambientar un lote, ya tiene una idea de cómo realizar el manejo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la época de cosecha, como en algún momento lo mencionamos, suelos más pesados, capaz que se los puede dejar un poco más adelante, teniendo en cuenta la fertilización, suelos, por ejemplo, más pesados, con algunos problemas de drenaje, requieren, es menos eficiente la fertilización nitrogenada y por lo tanto es conveniente aumentar la dosis. Muchas veces también en la zona de la llanura deprimida, donde hay problemas freáticos, el manejo del RAC puede ser importante. En algunos casos, capaz que conviene removerlo, en otros casos, en la mayoría de los casos, no conviene por su balance positivo en el agua del suelo. Así que la ambientación tiene, muchas veces las malezas, por ejemplo, están asociadas a la ambientación, o sea, en algunos suelos aparecen algunas malezas y a su vez, yo con esa ambientación y observando también, lógicamente, el comportamiento de las malezas, puedo hacer una aplicación dirigida. Yo creo que tiene varias ventajas y que en esta zona que hablábamos recién, de materiales aluvionales, se justifica mucho más, ¿no? Bien, una última consulta para Francisco Sosa es, ¿se pueden manejar los niveles freáticos a nivel de lote o se requiere algo más grande o zonal? Sí, en primer lugar lo que hay que hacer es tener un diagnóstico de la situación. Para ello tengo que tener algunos freatímetros para tener una idea de qué profundidad tiene esa napa freática, tener alguna planialtimetría o algunos modelos para saber de dónde viene el agua, en caso de que sea agua superficial la que me está influyendo. Y en esos casos, en muchos casos, por ejemplo, se pueden hacer algunos canales profundos de guardia para evitar que me entre agua de otros lotes vecinos, de otras situaciones colindantes. En algunos casos no puedo hacer mucho, se necesitan canales de drenaje que tengan alguna pendiente hacia algún otro canal colector, y en esos casos ya son obras más grandes que requieren de la inversión, ya sea por parte del Estado o si no por el acuerdo entre varios productores que permitan solucionar la situación. Pero yo creo que es importante tener una idea por lo menos de cuáles son los niveles, el monitoreo del nivel freático a lo largo del año, y en función de eso puedo conocer en qué momento tengo los picos de ascenso freático, si esos picos me están complicando el tema de la sodicidad o no, y ya con eso tengo una idea más precisa de lo que está pasando en el lote. Pero bueno, eso sería más o menos la respuesta. Claro. Bueno, gracias Francisco. Ya no habiendo más tiempo ni preguntas, quiero reiterarles que estas presentaciones pueden ustedes verlas en el canal de YouTube de la EOC de Brusque, están disponibles, y quiero recordar que hoy es el Día Internacional de la Conservación del Suelo y casualmente estamos hablando en estas presentaciones de la importancia de conocer nuestros suelos. Mi recomendación final, después de las tres presentaciones, creo que surge como factor común, que es necesario conocer nuestros suelos, conocer sobre dónde estamos produciendo. Ustedes han visto los muy bajos niveles de muestreo que se realizan, o sea, tenemos mucho camino por recorrer para que el mejor conocimiento se traduzca finalmente en una mejor productividad del cañaveral, que es lo que todos buscamos, con la conservación del recurso, por supuesto. Bueno, sin más, quiero recordarles primero que la próxima presentación del día miércoles 14 de julio va a ser el taller de soja, así que están invitados también a asistir a la misma. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciantes, a Dama, Agrocid, Agros, Atanor, BASF, Bayer, BWA, Campo Limpio, PM Agro, Pro Agro, Rotam, Speed Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra, y a la gente de Brusque que nos acompaña en todos estos eventos. Espero que hayan disfrutado de estas charlas, y para cualquier consulta la sección Suelos y Nutrición Vegetal está a su entera disposición, tanto por los niveles, digamos,
virtuales como presenciales, quien se quiera acercar a la sección para evacuar dudas sobre cualquiera de las temáticas recién expuestas. Muchas gracias por su atención.